Encontré 15 cartas en la caja fuerte de mi padre. Todas hablaban sobre un secreto que él guardó durante 40 años. En la última carta, él escribió: "Ahora vas a entender por qué nunca pude mirarte a los ojos sin sentir que te estaba fallando. Jamás imaginé que esas palabras cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida entera". Era una mañana de octubre cuando todo comenzó. Mi padre había muerto hacía exactamente 3 días y yo, Carmen, su única hija superviviente, estaba vaciando su vieja casa en las afueras de Sevilla. Tengo 62 años, el cabello plateado que heredé prematuramente de mi madre y las manos temblorosas que desarrollé después de años cargando el peso de secretos que ni siquiera sabía que existían. La casa olía a humedad y a recuerdos abandonados, ese olor particular que tienen los lugares donde alguien vivió solo durante demasiado tiempo, donde las ventanas ya no se abren por costumbre sino por necesidad, donde el polvo se acumula en los rincones como testigo silencioso del paso del tiempo. Mi padre había vivido sus últimos 15 años en completa soledad, rechazando cada intento mío de acercarme, de cuidarlo, de ser la hija que siempre quise ser para él. Recuerdo perfectamente el día del entierro. Llovía, como si el cielo también llorara la partida de Antonio Márquez, el hombre que durante 87 años guardó más secretos que palabras pronunció. Mi hermano Miguel no vino. Dijo que tenía compromisos importantes en Madrid, pero yo sabía la verdad. Nunca perdonó a papá por no haberle dado el dinero para su negocio fallido. Mi hermana Rosa tampoco apareció. Ella simplemente dejó de existir para nosotros hace 20 años, cuando decidió que éramos demasiado tóxicos para su nueva vida perfecta en Argentina. Así que ahí estaba yo, sola bajo la lluvia, enterrando a un hombre que conocí toda mi vida, pero que, como descubriría pronto, nunca conocí realmente. Los pocos vecinos que asistieron murmuraban entre ellos, lanzándome miradas de compasión que me irritaban profundamente. No necesitaba su lástima. Necesitaba respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Volví a la casa 3 días después del funeral porque el notario me había citado. Don Rafael, un hombre pequeño con gafas redondas que conocía a mi padre desde hacía 40 años, me esperaba en el porche con una expresión que no supe descifrar. Me dijo que mi padre le había dejado instrucciones muy específicas. Yo debía ir sola a su despacho, abrir la caja fuerte con la combinación que me entregaría y leer todo lo que encontrara dentro antes de tomar cualquier decisión sobre la herencia. La combinación era una fecha: 15/08/1983. No significaba nada para mí en ese momento, pero pronto entendería que era el día en que todo comenzó a desmoronarse, el día en que mi padre tomó una decisión que cambiaría el curso de 3 generaciones. El despacho de papá estaba exactamente como lo recordaba de mi infancia: oscuro, con pesadas cortinas de terciopelo verde que bloqueaban casi toda la luz natural, estanterías del suelo al techo llenas de libros que nadie había tocado en décadas, y ese escritorio de roble macizo donde él pasaba horas escribiendo en sus cuadernos de cuero negro. Cuadernos que, por cierto, habían desaparecido misteriosamente después de su muerte. La caja fuerte estaba escondida detrás de un cuadro de mi madre, el único retrato que papá conservó de ella después de su muerte hace 30 años. María Elena Sotomayor de Márquez, con su belleza serena y esos ojos color miel que yo heredé, me miraba desde el óleo como si supiera lo que estaba a punto de descubrir. Moví el cuadro con cuidado, casi con reverencia, y ahí estaba. Una caja fuerte antigua, de esas que parecen indestructibles, con una rueda de combinación que chirriaba al girar.
18-08-1983. Los números cayeron en su lugar con un clic metálico que resonó en el silencio del despacho. Dentro había un sobre amarillento con mi nombre escrito con la caligrafía temblorosa de mi padre, y debajo, un paquete atado con una cinta roja descolorida que contenía las 15 cartas. Mi querida Carmen, comenzaba la nota de mi padre. Si estás leyendo esto, significa que finalmente tuve el valor de morir sin decirte la verdad a la cara. Perdóname por mi cobardía. Las cartas que encontrarás aquí te explicarán todo. ¿Por qué tu madre realmente murió? ¿Por qué Miguel y Rosa se alejaron? ¿Y por qué yo nunca pude ser el padre que merecías? Algunas están escritas por mí, otras por personas que ya no están en este mundo. Lee con cuidado, hija mía, porque una vez que sepas la verdad, no habrá vuelta atrás. Las manos me temblaban cuando abrí la primera carta. Estaba fechada el 15 de agosto de 1983, el mismo día de la combinación. La letra no era de mi padre, sino de una mujer. Una letra elegante, cuidadosa, que decía: Antonio, sé que prometimos no escribirnos nunca, pero necesito que sepas que el niño nació anoche. Es hermoso y tiene tus ojos. Lo he llamado Carlos, como querías. Elena nunca debe saberlo. Por el bien de todos, especialmente de Carmen, esto debe quedar entre nosotros. Te amo, pero amo más a mi hermana. Por eso me voy. No me busques. Beatriz, Beatriz. Mi tía Beatriz. La hermana menor de mi madre que desapareció sin explicación cuando yo tenía 13 años. Todos dijeron que se había ido a América a buscar fortuna, que siempre había sido un espíritu libre, imposible de atar. Nadie cuestionó su partida repentina. Nadie excepto mi madre, que cayó en una depresión de la que nunca se recuperó completamente. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Tuve que sentarme en el viejo sillón de cuero de papá, ese que crujía cada vez que alguien se movía, ese donde él pasaba las tardes leyendo el periódico mientras mamá tejía en silencio en la sala contigua. ¿Cuántas veces los vi así, aparentemente tranquilos, aparentemente felices, mientras este secreto los consumía por dentro? La segunda carta era de mi padre, escrita 2 meses después. En ella le rogaba a Beatriz que volviera, que podían encontrar una solución, que Elena lo perdonaría eventualmente. Pero esa carta nunca fue enviada. En su lugar, había una nota al margen escrita años después. Cobarde. Fui un cobarde. Elegí el silencio sobre la verdad y condené a todos al sufrimiento. Seguí leyendo, carta tras carta, cada una revelando una nueva capa de engaño, una nueva dimensión del laberinto de mentiras en el que había vivido toda mi vida sin saberlo. La tercera carta era de un detective privado que mi padre había contratado para encontrar a Beatriz. La había localizado en Buenos Aires, viviendo bajo otro nombre, trabajando como profesora de piano. El niño, Carlos, tenía 5 años y era idéntico a Miguel a esa edad, mi hermano Miguel. De repente, tantas cosas cobraban sentido. ¿Por qué papá siempre fue más duro con él, más exigente, más distante? No era crueldad, era culpa. Cada vez que miraba a Miguel veía su propio fracaso, su traición, su cobardía. Y Miguel, sin entender por qué su padre lo rechazaba, creció resentido, amargado, convencido de que papá simplemente no lo quería. La cuarta carta me rompió el corazón de una manera diferente. Era de mi madre, escrita poco antes de morir. Aparentemente ella lo sabía, lo había sabido siempre. Antonio escribió con su letra delicada, ya temblorosa por la enfermedad. Perdono todo,
pero no puedo perdonar que me hayas quitado la oportunidad de perdonarte mientras aún podía mirarte a los ojos. El silencio entre nosotros se ha vuelto más grande que el amor que alguna vez nos unió. Cuida a Carmen. Ella es lo único puro que queda de nosotros. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín que mi madre había cuidado con tanto amor estaba salvaje, descuidado, como si la naturaleza hubiera decidido reclamar lo que siempre fue suyo. Vi el viejo columpio donde jugaba de niña, oxidado y colgando de una sola cadena. Vi el rosal que mamá plantó el día de mi primera comunión, ahora convertido en una maraña de espinas sin flores. Todo parecía diferente ahora que sabía la verdad. La quinta carta era reciente, de hace apenas un año. Mi padre la había escrito sabiendo que su salud estaba deteriorándose. En ella me pedía perdón por todo lo que estaba a punto de descubrir, pero también me explicaba por qué había decidido finalmente revelar la verdad. Miguel tiene derecho a saber quién es su verdadero hermano, escribió. Rosa tiene derecho a entender por qué su familia se desintegró. Y tú, mi querida Carmen, tienes derecho a dejar de cargar con el peso de mantener unida a una familia que ya estaba rota desde antes de que pudieras entenderlo. Pero había más. La sexta carta mencionaba dinero, mucho dinero. Aparentemente, mi padre había estado enviando mensualmente una cantidad considerable a Buenos Aires durante casi 40 años. El detective privado había establecido un sistema de transferencias que no podía ser rastreado hasta él. Ese dinero era para Carlos, mi medio hermano, el hijo secreto que creció sin padre en otro continente. Me pregunté si Carlos sabía de nuestra existencia, si Beatriz le había contado alguna vez sobre la familia que dejó atrás, si se preguntaba por qué recibía ese dinero misterioso cada mes. Tantas vidas afectadas por un momento de debilidad, por una pasión que no debió existir, por decisiones tomadas en la oscuridad de la vergüenza y el miedo. La séptima carta era un documento legal, un testamento secreto donde mi padre dejaba la mitad de sus propiedades a Carlos. El documento estaba fechado hace 10 años, pero nunca había sido registrado oficialmente. Una nota adjunta explicaba: no tuve el valor. Una vez más elegí el camino fácil. Carmen, te dejo a ti la decisión. Haz lo correcto, aunque yo nunca pude hacerlo. Sentí una mezcla de rabia y compasión. Rabia porque incluso en la muerte, mi padre me dejaba la responsabilidad de limpiar su desastre. Compasión porque finalmente entendía el peso que había cargado todos estos años. No era solo un hombre que había traicionado a su esposa, era un hombre que había traicionado todo lo que creía ser, y esa traición lo había consumido lentamente, día tras día, año tras año. La octava carta cambió todo nuevamente. No era de mi padre ni de Beatriz, era de Rosa, mi hermana. La reconocí inmediatamente por su letra angular, siempre tan decidida, tan segura de sí misma. Estaba fechada hace 20 años, justo antes de su partida a Argentina. Papá, había escrito, sé lo de Beatriz y Carlos. Los encontré, vivo con ellos ahora. Carlos es mi hermano y merece conocer la verdad. Si no se la dices tú, se la diré yo. Tienes 6 meses. Así que por eso Rosa se fue. No fue por toxicidad familiar ni por buscar nuevos horizontes. Fue a buscar a la familia que mi padre había abandonado. Fue a reparar, a su manera, el daño que él había causado. Y mi padre, en lugar de enfrentar la verdad, la dejó ir. Dejó que yo creyera que mi hermana simplemente no nos quería, que había elegido alejarse de nosotros por capricho. La rabia creció dentro de mí como una marea oscura. Me senté de nuevo y seguí leyendo,
aunque cada palabra era como un cuchillo clavándose más profundo en heridas que ni siquiera sabía que tenía. La 9ª carta era de Carlos. Mi medio hermano había escrito a mi padre hace 5 años, después de la muerte de Beatriz. Era una carta hermosa, sin rencor, sin reproches. Solo quería saber sobre su historia médica familiar, preocupado por sus propios hijos. Mi padre nunca respondió. Hijos. Carlos tenía hijos. Yo tenía sobrinos que no conocía, que no sabían de mi existencia. La familia, que siempre había sido pequeña y rota, de repente, se expandía en direcciones que nunca había imaginado. Me pregunté cómo serían. Si tendrían los ojos color miel de la familia Sotomayor o los pómulos marcados de los Márquez. Si serían músicos como su abuela Beatriz o serios y reservados como mi padre. La 10ª carta me dejó sin aliento. Era una fotografía, la única en todo el paquete. En ella estaban Rosa y Carlos con 3 niños pequeños, todos sonriendo frente a lo que parecía ser la casa de Beatriz en Buenos Aires. Detrás de la foto, Rosa había escrito: «Tu familia real, la que existe a pesar de ti. Los niños preguntan por su abuelo español. Les he dicho que está muy ocupado siendo un cobarde». Rosa siempre había sido brutal con sus verdades, pero esta vez su crueldad me pareció justificada. Miré la foto durante largos minutos, estudiando cada rostro, buscando similitudes, lazos invisibles que nos conectaran a pesar de la distancia y los secretos. Carlos era increíblemente parecido a Miguel, pero con una suavidad en la expresión que Miguel nunca tuvo. Los niños eran hermosos, llenos de esa luz que tienen los niños que son amados incondicionalmente. La 11ª carta era médica, un diagnóstico de mi madre fechado 2 años antes de su muerte. Depresión severa, ideación suicida, psicosis ocasional. El doctor recomendaba internación inmediata, pero mi padre había escrito no en grandes letras rojas sobre la recomendación. En lugar de eso, había notas sobre medicación en casa, sobre mantener las apariencias, sobre proteger la reputación familiar. Recordé esos últimos años de mi madre. Los días que no salía de la cama, las veces que la encontré hablando sola en el jardín, las ocasiones en que me miraba como si no me reconociera. Siempre pensé que era el cáncer, que la enfermedad física la estaba consumiendo. Pero no, era el peso del secreto, el dolor de la traición, la imposibilidad de sanar una herida que todos fingían que no existía. Mi madre murió sola una madrugada de invierno. Mi padre la encontró fría en su cama, con una sonrisa extraña en el rostro, como si finalmente hubiera encontrado la paz que la vida le había negado. El médico dijo que había sido el cáncer, un final esperado dada su condición, pero ahora me preguntaba si había sido realmente el cáncer o si mi madre había elegido finalmente liberarse de una vida que se había vuelto insoportable. La 12ª carta confirmó mis sospechas. Era del mismo médico, escrita después de la muerte de mi madre. Antonio, ambos sabemos que Elena eligió partir. Encontré el frasco vacío de morfina en su mesita de noche. Por respeto a su memoria y a tu familia, el certificado de defunción dirá causas naturales. Pero necesitas saber que en sus últimas palabras ella te perdonó. Me pidió que te lo dijera. Dile a Antonio que lo perdono, pero que no puedo perdonar lo que les hizo a nuestros hijos al mantener este secreto. Las lágrimas finalmente llegaron. Lloré por mi madre, por la mujer fuerte y hermosa que se marchitó bajo el peso de una traición que no era suya. Lloré por mi padre, por el hombre que se convirtió en prisionero de su propia cobardía. Lloré por Miguel, que creció sintiéndose rechazado sin entender por qué. Lloré por Rosa, que tuvo que exiliarse para encontrar la verdad. Y lloré por mí, por todos los años que viví en una obra de teatro donde todos conocían el guión excepto yo.
La 13ª carta era la más reciente, escrita por mi padre hace apenas un mes, cuando ya sabía que le quedaba poco tiempo. En ella me contaba todo sobre el negocio familiar, sobre cuentas bancarias que yo desconocía, sobre propiedades en lugares que nunca mencionó. Pero lo más importante, me contaba sobre un encuentro que tuvo con Rosa el año pasado. Ella había venido en secreto, había estado en la ciudad durante 3 días y se habían visto en un café del centro. Rosa me perdonó, escribió mi padre con letra temblorosa. No sé si lo merecía, pero me perdonó. Me contó sobre Carlos, sobre sus hijos, sobre la vida que construyeron en Buenos Aires. Me mostró fotos, videos, me dejó escuchar la voz de mis nietos que nunca conoceré. Y luego me dijo algo que me destrozó y me liberó al mismo tiempo. Papá, el perdón no es para ti, es para mí, para poder seguir adelante sin este peso. Pero Carmen necesita saber la verdad, se lo debes. Así que Rosa sabía que yo era la única que no sabía. Todos estos años, mientras yo trataba de mantener unidos los pedazos de nuestra familia rota, era la única que no entendía por qué estaba rota en primer lugar. La ironía era casi insoportable. Yo, la mediadora, la pacificadora, la que siempre trataba de entender a todos, era la única a la que no consideraron lo suficientemente fuerte para conocer la verdad. La 14ª carta no era una carta en realidad, era un diario de viaje. Mi padre había ido a Buenos Aires hace 3 años, sin decirle a nadie. Había visto a Carlos de lejos, lo había seguido durante un día entero, lo vio dar clases en una universidad, lo vio recoger a sus hijos del colegio, lo vio besar a su esposa en la puerta de su casa. Es un buen hombre, escribió mi padre, mejor de lo que yo jamás fui. Beatriz hizo un trabajo extraordinario. Es profesor de literatura. ¿Puedes creerlo? Mi hijo secreto enseña las palabras que yo nunca tuve el valor de decir. La última carta, la 15ª, era para mí. No estaba en un sobre, solo doblada con mi nombre escrito en el exterior. La abrí con manos temblorosas, sabiendo que estas serían las últimas palabras de mi padre para mí. Mi querida Carmen, mi niña valiente, mi única hija verdadera. Ahora vas a entender por qué nunca pude mirarte a los ojos sin sentir que te estaba fallando. Cada vez que me mirabas con amor, con esa devoción ciega que solo tú tenías hacia mí, sentía que estaba robándote algo. Estaba robándote la verdad, la oportunidad de conocer a tu familia completa, la posibilidad de entender realmente quiénes somos. Tú eras la única pura entre nosotros, la única que no estaba manchada por el secreto. Miguel sospechaba algo, siempre lo hizo, por eso se volvió tan amargo. Rosa lo descubrió y eligió la verdad sobre la familia. Tu madre lo sabía y eligió el silencio hasta que el silencio la mató. Pero tú, mi Carmen, tú seguías creyendo en nosotros, en la familia, en el amor que supuestamente nos unía. No te conté porque eras mi refugio. Eras el único lugar donde podía fingir que era el hombre que debería haber sido. Contigo podía ser el padre cariñoso, el viudo doliente, el patriarca respetable. Contigo no era el adúltero, el mentiroso, el cobarde.
Era simplemente papá, y eso era lo único que me mantenía cuerdo. Pero Rosa tenía razón, te merecías la verdad. Te mereces la oportunidad de conocer a Carlos, de conocer a tus sobrinos, de entender finalmente por qué nuestra familia se desintegró. Y más importante aún, mereces la oportunidad de decidir qué hacer con todo esto. En el cajón inferior del escritorio encontrarás toda la información de contacto de Carlos y Rosa en Buenos Aires. También hay documentos legales que te dan poder total sobre todas mis propiedades y cuentas. Haz lo que creas correcto. Si quieres darle a Carlos lo que le corresponde, hazlo. Si quieres quemar estas cartas y fingir que nunca las leíste, también lo entenderé. Solo te pido una cosa, no me odies demasiado. No por mí, sino por ti. El odio es una carga demasiado pesada y ya has cargado suficiente por esta familia. Encuentra la manera de perdonar, no porque lo merezcamos, sino porque tú mereces ser libre. Te amé más de lo que las palabras pueden expresar, pero te amé mal. Te amé con mentiras, te amé con silencios. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para amarte con la verdad. Tu padre, que no mereció serlo, Antonio. Dejé caer la carta y me quedé sentada en el despacho oscuro durante horas. El sol se movió a través de las pesadas cortinas, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre las cartas esparcidas en el escritorio. Era como si toda mi vida hubiera sido una de esas sombras, una proyección distorsionada de una realidad que nunca conocí. Abrí el cajón inferior del escritorio y, efectivamente, ahí estaba todo. Direcciones, números de teléfono, correos electrónicos, una vida entera al alcance de mi mano. También había más fotos que Rosa había enviado a lo largo de los años. Cumpleaños, navidades, graduaciones. Una familia paralela viviendo una vida paralela, celebrando las mismas fechas pero en otro hemisferio, bajo otras estrellas. Tomé mi teléfono y marqué el número de Miguel. Necesitaba contarle. Necesitaba que supiera que el rechazo que sintió toda su vida no era personal, era patológico. Era la enfermedad de un hombre que no podía mirar a su hijo sin ver su propio fracaso. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Carmen, dijo con esa voz cansada que había adoptado en los últimos años. ¿Ya terminaste con la casa? Necesito saber cuándo podemos venderla. Miguel, dije, y mi voz se quebró. Necesitas venir, ahora. Hay algo que necesitas saber. Carmen, no tengo tiempo para sentimentalismos. Papá está muerto, la casa vale una fortuna, dividamos todo y sigamos con nuestras vidas. Miguel, por favor, por favor, una vez en tu vida confía en mí. Hubo un largo silencio, luego un suspiro. Estaré ahí mañana en el primer tren. Colgué y marqué el número de Rosa en Buenos Aires. Eran las 5 de la tarde aquí, así que serían las 12 del mediodía allá. El teléfono sonó una vez antes de que una voz familiar pero distante contestara. Carmen. Lo sé todo, Rosa. Leí las cartas. Otro silencio. Pero este era diferente. Este era el silencio de alguien que había estado esperando esta llamada durante 20 años. ¿Estás bien? Fue todo lo que preguntó. No, admití. No estoy bien. Pero necesito estarlo. Necesitamos estar bien. Todos nosotros. Carmen, ¿por qué no me lo dijiste? Todos estos años, ¿por qué no me lo dijiste? Escuché cómo Rosa respiraba profundamente al otro lado de la línea. Porque papá me lo prohibió. Amenazó con desheredarme por completo si te lo contaba. Y no por el dinero, Carmen. Nunca fue por el dinero. Pero sabía que si me desheredaba, si me borraba oficialmente de la familia, nunca podrías perdonarme.
Eras la única que todavía creía que podíamos ser una familia. No podía quitarte eso también, pero me lo quitaron de todas formas, viviendo en una mentira todos estos años. Lo sé y lo siento, de verdad lo siento. Pero Carmen, ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Miré las cartas esparcidas en el escritorio, las fotos de una familia que no conocía pero que era mía, los documentos legales que podían cambiar tantas vidas. No lo sé, admití, pero creo que es hora de que todos nos conozcamos. ¿Crees que Carlos querría? Sí, me interrumpió Rosa. Él siempre ha querido conocerte, conocerlos a todos, pero respetó el deseo de su madre de mantenerse alejado. Beatriz lo protegió de nosotros, de nuestro desastre, pero ella murió hace 5 años y él está listo si ustedes lo están. Miguel llega mañana. Le contaré todo. Y luego veremos. Carmen, Rosa dijo suavemente, seas lo que seas, hagas lo que hagas, quiero que sepas que te admiro, siempre te admiré. Fuiste la única que nunca dejó de intentar mantenernos unidos, aunque no supieras contra qué estabas luchando. Después de colgar, volví a las cartas. Las organicé cronológicamente, preparándome para mostrárselas a Miguel. Mientras lo hacía, encontré algo que había pasado por alto. Una pequeña nota adhesiva pegada en la parte posterior de la foto familiar. Era la letra de uno de los niños, torpe y adorable. Para el abuelo que no conocemos. Mamá dice que algún día vendrás a visitarnos. Te estamos esperando. Miguel llegó a la mañana siguiente con esa expresión de impaciencia permanente que había adoptado en los últimos años. Entró a la casa como si le doliera estar ahí, cada paso una protesta silenciosa contra los recuerdos que estas paredes contenían. Lo llevé directamente al despacho sin decir palabra. Necesitaba que leyera las cartas por sí mismo, que experimentara la verdad de la misma manera devastadora en que yo la había experimentado. ¿Qué es todo esto?, preguntó mirando los papeles organizados sobre el escritorio. La verdad, respondí simplemente. La razón por la que papá nunca te quiso como querías que te quisiera. La razón por la que Rosa se fue. La razón por la que mamá murió como murió. Todo está aquí. Vi cómo la impaciencia se transformaba en curiosidad, luego en shock, luego en algo que no pude identificar completamente. Miguel leyó cada carta en silencio, su rostro palideciendo con cada revelación. Cuando llegó a la carta donde se mencionaba el parecido entre él y Carlos, se detuvo. Se quedó mirando esas palabras durante tanto tiempo que pensé que se había congelado. Siempre supe que algo estaba mal, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Siempre sentí que papá me miraba como si yo fuera un recordatorio de algo terrible. Pensé que era porque no era lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitoso. Pasé toda mi vida tratando de ganarme su aprobación, sin entender que lo que veía en mí no era mi fracaso, sino el suyo. Miguel, no, me interrumpió, levantando una mano. Necesito procesar esto. ¿Hay más? Le mostré las fotos, la información de contacto, los documentos legales. Vi cómo estudiaba la foto de Carlos, cómo trazaba con el dedo las facciones tan similares a las suyas. Era como verse en un espejo de universo alternativo, uno donde había crecido libre del peso del rechazo paterno. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Lo que deberíamos haber hecho hace 40 años, respondí. Decir la verdad, conocernos, ser la familia que siempre debimos ser, aunque sea rota, aunque sea complicada, aunque sea imperfecta. Miguel asintió lentamente. Por primera vez en años vi vulnerabilidad en sus ojos. ¿Crees que querrán conocernos? Después de todo este tiempo, después de todo lo que papá les hizo, Rosa
Pasamos el resto del día en ese despacho, hablando como no habíamos hablado en años. Miguel me contó sobre su matrimonio fallido, sobre cómo su esposa lo dejó diciendo que era incapaz de amar porque nunca había sido amado. Me contó sobre las noches que pasaba despierto preguntándose qué había hecho mal, por qué su padre lo miraba con tanto dolor. Ahora entendía que el dolor en los ojos de papá no era decepción hacia él, sino hacia sí mismo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Miguel mientras el sol comenzaba a ponerse. Siempre envidiaba lo fácil que era para ti con papá. Pensaba que eras su favorita, que te amaba más. Ahora entiendo que no era amor lo que te daba, era refugio. Se escondía en tu ignorancia. Y yo envidiaba tu independencia, confesé. La manera en que construiste tu vida lejos de aquí, sin necesitar su aprobación. No sabía que no era independencia, era supervivencia. Esa noche llamamos a Rosa juntos. La pusimos en altavoz y los tres hablamos por primera vez en 20 años, como hermanos de verdad, sin secretos entre nosotros. Rosa lloró cuando Miguel le pidió perdón por no haberla buscado, por haber aceptado tan fácilmente su desaparición. Miguel lloró cuando Rosa le contó sobre Carlos, sobre cómo era, sobre sus hijos, sobre la vida que había construido. Es un buen hombre, dijo Rosa, amable, inteligente, divertido, todo lo que papá podría haber sido si no hubiera estado tan consumido por la culpa. ¿Y sus hijos? Dios, Carmen, Miguel, sus hijos son extraordinarios. La mayor, Sofía, tiene 16 años y quiere ser escritora. El del medio, Antonio, sí, Antonio como papá, tiene 14 y es un genio de las matemáticas. Y la pequeña, Elena, como mamá, tiene 11 y toca el piano como un ángel. Heredó el talento de Beatriz. ¿Saben sobre nosotros?, preguntó Miguel. «Saben que existen», respondió Rosa cuidadosamente. «Saben que su padre tiene hermanos en España que algún día esperan conocer. Carlos nunca les mintió, pero tampoco les dio detalles que pudieran lastimarlos. Les dijo que las familias a veces son complicadas, que a veces los adultos toman decisiones equivocadas, pero que la sangre siempre encuentra la manera de reconocerse. Decidimos esa noche que iríamos a Buenos Aires, los tres juntos, por primera vez en 2 décadas. Miguel cancelaría sus compromisos en Madrid. Yo cerraría mi pequeña librería por unas semanas y volaríamos a conocer a la familia que siempre debimos conocer. Pero antes de eso, teníamos que decidir qué hacer con la herencia. Los documentos legales eran claros. Papá había dejado todo a mi nombre con la instrucción implícita de que hiciera lo correcto. El problema era definir qué era lo correcto después de 40 años de injusticia. Carlos debería recibir su parte, dijo Miguel sin dudarlo. Es nuestro hermano, le corresponde. Estoy de acuerdo, dije. Pero hay más que considerar. Está la casa, las propiedades en la costa, las inversiones, y está el hecho de que papá ya le estuvo enviando dinero todos estos años. Eso no fue herencia, argumentó Miguel. Eso fue, no sé qué fue. ¿Manutención? ¿Culpa transformada en euros? No importa. Lo que importa es que ahora podemos hacer las cosas bien. Rosa sugirió que dividiéramos todo en 4 partes iguales, una para cada uno de nosotros, incluido Carlos. Era simple, justo, y honraba tanto a los hijos legítimos como al ilegítimo por igual. Pero Carlos, cuando finalmente hablamos con él por videollamada, rechazó la oferta. «No quiero su dinero», dijo con una voz que era inquietantemente similar a la de Miguel, pero con un acento argentino suave. «Mi madre me enseñó a construir mi propia vida. Tengo mi casa, mi trabajo, mi familia. No necesito la herencia de un hombre que nunca fue mi padre». Pero había dolor en sus ojos cuando lo dijo, el mismo dolor que había visto en los ojos de Miguel toda mi vida.
El dolor de los hijos no amados, no reconocidos, no elegidos, no es su dinero, le dije firmemente, es nuestro dinero. De los 4 hermanos, y tú eres nuestro hermano, Carlos, aunque ninguno de nosotros lo supiera hasta ahora. Por favor, no nos castigues a nosotros por los errores de nuestro padre. La conversación duró horas. Carlos nos contó sobre su infancia en Buenos Aires, sobre cómo Beatriz nunca habló mal de nuestra familia, pero tampoco habló mucho de ella. Le contó a Miguel sobre su trabajo como profesor, sobre sus estudiantes, sobre los libros que amaba. Me contó sobre sus hijos, sobre cómo Sofía tenía mis mismos gestos cuando estaba concentrada. Rosa se los había señalado. Sobre cómo Antonio tenía la misma risa que Miguel, sobre cómo Elena había heredado no solo el talento musical de Beatriz, sino también su bondad infinita. Mamá me dijo antes de morir, compartió Carlos, que el amor no elegido también es amor, que el padre que nunca me reconoció también me amaba, a su manera rota y cobarde. No sé si lo creo, pero sé que ustedes no tienen la culpa de nada de esto. 3 semanas después, estábamos en el aeropuerto de Barajas, esperando nuestro vuelo a Buenos Aires. Miguel había vendido su coche de lujo para pagar los billetes, diciendo que era lo menos que podía hacer después de años de ausencia. Yo había cerrado mi librería indefinidamente, poniendo un letrero que decía cerrado por reunión familiar. Los clientes habituales no entenderían, pero no importaba. El vuelo duró 13 horas, pero se sintió como toda una vida. Con cada kilómetro que nos alejábamos de España, sentía que nos acercábamos no solo a Carlos y su familia, sino a la verdad de quiénes éramos realmente. Ya no éramos los hijos de Antonio el respetable, el viudo doliente, el patriarca estricto. Éramos los hijos de Antonio el mentiroso, el cobarde, el hombre que amó mal pero amó intensamente. Y de alguna manera extraña, eso nos hacía más reales, más humanos, más capaces de amarnos los unos a los otros. Rosa nos esperaba en el aeropuerto de Ezeiza, con una sonrisa nerviosa y lágrimas en los ojos. Nos abrazamos los 3 en medio de la terminal, llorando sin vergüenza mientras los otros pasajeros nos miraban con curiosidad. 20 años de separación se derritieron en ese abrazo, y por un momento fuimos niños otra vez, los 3 hermanos que solían jugar en el jardín de mamá antes de que los secretos nos destrozaran. Carlos nos espera en casa, dijo Rosa mientras nos guiaba hacia el estacionamiento. Está nervioso. Los niños están emocionados pero también nerviosos. Es mucho para todos. El viaje desde el aeropuerto hasta el barrio de Palermo donde vivía Carlos duró 1 hora, pero cada minuto estaba cargado de anticipación. Buenos Aires se desplegaba ante nosotros, vibrante y viva, tan diferente de la solemne quietud de nuestro pueblo en España. Era apropiado, pensé, que esta reunión sucediera en un lugar nuevo, sin los fantasmas del pasado mirando desde cada esquina. La casa de Carlos era hermosa pero modesta, con un jardín delantero lleno de jacarandás y una puerta azul brillante que de alguna manera me recordó a mamá, aunque no sabría decir por qué. Cuando Rosa tocó el timbre, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Carlos abrió la puerta, y fue como mirar una versión alternativa de Miguel, una donde la amargura había sido reemplazada por calidez. Se miraron el uno al otro por un largo momento, estos 2 hermanos que compartían sangre pero no historia, genes pero no recuerdos. Luego Carlos extendió la mano. «Vos debes ser Miguel», dijo en su español argentino. «Yo soy Carlos, tu hermano». Miguel tomó su mano, pero luego lo atrajo hacia un abrazo.
Vi cómo Carlos se tensaba por un momento, sorprendido, antes de relajarse y devolver el abrazo. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Y vos sos Carmen», dijo Carlos, volviéndose hacia mí. «Rosa me habló mucho de vos, la hermana que mantuvo a todos unidos, incluso cuando no sabía qué era lo que estaba tratando de unir». Me abracé a él y fue extraño y familiar al mismo tiempo. Olía a libros y a café, a tinta y a papel, y pensé que tal vez los Márquez llevábamos las palabras en la sangre, aunque algunos de nosotros, como papá, nunca aprendimos a usarlas correctamente. Los niños estaban en la sala, sentados en el sofá como si estuvieran posando para un retrato formal. Sofía, la mayor, tenía los mismos pómulos marcados de la familia, pero con una suavidad adolescente que la hacía parecer etérea. Antonio, el del medio, era pura energía contenida, claramente luchando contra su deseo de moverse, de hablar, de hacer cualquier cosa menos estar sentado quieto. Y Elena, la pequeña, nos miraba con esos enormes ojos color miel que eran una marca registrada de los Sotomayor. «Chicos», dijo Carlos suavemente, «estos son sus tíos, los hermanos de los que le...». Antonio no pudo contenerse más y saltó del sofá. «¿Es verdad que tenés una librería?», me preguntó directamente. «Papá dijo que vendés libros. Libros en español de España. ¿Son diferentes a los de acá?». Y Elena, dulce Elena, simplemente se acercó a Miguel y le tomó la mano. «¿Te pareces a papá?», dijo con la honestidad brutal de los niños. «Pero pareces más triste. ¿Por qué estás triste?». Miguel se arrodilló para estar a su altura. «Estuve triste por mucho tiempo», le dijo honestamente. «Pero creo que ya no voy a estar tan triste. No ahora que los conozco a ustedes». La cena fue maravillosa y extraña a la vez. La esposa de Carlos, Ana, había preparado un asado argentino completo y todos nos sentamos alrededor de la gran mesa del patio trasero como si lo hubiéramos hecho toda la vida. Las conversaciones fluían en múltiples direcciones. Sofía me preguntaba sobre autores españoles, Antonio interrogaba a Miguel sobre su trabajo en finanzas. Elena le mostraba a Rosa su progreso en el piano. Carlos y yo encontramos un momento de quietud mientras los demás conversaban. «Debe ser extraño para vos», dijo, «descubrir todo esto de repente». «Todo en mi vida ha sido extraño últimamente», admití. «Pero esto, conocerlos a ustedes, es un tipo bueno de extraño. Es como encontrar una habitación en tu casa que nunca supiste que existía y descubrir que está llena de tesoros. Mamá siempre dijo que algún día nos encontraríamos», compartió Carlos. «Incluso cuando yo era chico y no entendía por qué no conocía a mi padre, ella insistía en que la familia siempre encuentra la manera de reunirse. La sangre llama a la sangre», decía. Pensé que era solo una forma de consolarme, pero acá estamos. «Aquí estamos», repetí. 40 años tarde, pero aquí estamos. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, los adultos nos quedamos en el patio hablando hasta la madrugada. Carlos finalmente aceptó su parte de la herencia, pero con una condición. La usaría para crear una fundación educativa para niños de familias rotas. «Que algo bueno salga de tanto dolor», dijo, y todos estuvimos de acuerdo. Miguel decidió mudarse a Buenos Aires por un año, para conocer realmente a su hermano, para ser el tío que los niños merecían. Rosa volvería a visitarnos en España trayendo a Carlos y su familia, y yo escribiría esta historia, toda la verdad, para que las futuras generaciones de nuestra familia nunca tuvieran que vivir en las sombras del silencio. Mientras el sol salía sobre Buenos Aires,
marcando el comienzo de un nuevo día y de una nueva era para nuestra familia, pensé en papá. En algún lugar, tal vez, finalmente descansaba en paz, sabiendo que su cobardía no había destruido completamente lo que el amor había construido. Habíamos sobrevivido a sus mentiras. Habíamos encontrado la manera de amarnos a pesar de todo. Las 15 cartas que encontré en la caja fuerte de mi padre cambiaron todo lo que pensaba sobre mi familia. Pero más importante aún, cambiaron todo lo que pensaba sobre el perdón, sobre el amor, sobre la capacidad humana de sanar incluso las heridas más profundas. La verdad no nos liberó del dolor, pero nos liberó de las mentiras. Y a veces eso es suficiente para empezar de nuevo. ¿Qué harías tú si descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira? ¿Elegirías la verdad dolorosa o la mentira cómoda? Yo elegí la verdad y aunque dolió, aunque todavía duele, me dio algo que nunca tuve. Una familia real, imperfecta pero honesta, rota pero en proceso de sanación. Las cartas siguen en mi poder, guardadas ahora no en una caja fuerte, sino en una simple caja de zapatos en mi armario. A veces las releo no para torturarme, sino para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para recordar que el amor, incluso el amor mal expresado, el amor cobarde, el amor escondido, sigue siendo amor. Y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para elegir la verdad, para encontrar a la familia que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Mi padre escondió cartas en la caja fuerte que cambiaron todo, pero lo que realmente cambió todo fue nuestra decisión de no esconder más nada, de vivir en la luz aunque duela, de amarnos con todas nuestras imperfecciones expuestas. Esa es nuestra venganza creativa contra décadas de mentiras. Vivir radicalmente en la verdad, amar sin condiciones y nunca, nunca más dejar que el silencio destruya lo que el amor intenta construir.